Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenas noches a todos. Bueno, quería compartir con vosotros un mensaje que me ha dejado una persona y ver cómo realmente montan esos muñecos de paja, podamos detectar este tipo de falacias, cómo montan argumentos que no cuadran. Incluso este tipo de argumentos, ¿vale? En el fondo lo que están diciendo es que nuestro Señor Jesucristo perdió su divinidad para siempre. Nos acusan a nosotros, sin embargo son ellos los que de alguna manera enseñan que Jesús perdió su divinidad para siempre. Pero vamos a analizar, porque en principio parece que no tiene que ver una cosa con la otra. Me escribe aquí una persona y dice: si no existen las almas, Jesús no hubiese predicado cuando bajó al infierno. Bueno, entonces esta gente coge y dice: mira, vamos a usar solo la Reina Valera, dice Mateo 12:40, porque como al igual que estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, pues así de la misma manera estará Jesucristo en el corazón de la tierra, ¿no? 3 días y 3 noches. Y luego te cogen, se van al siguiente texto y te dicen: mira, 1 Pedro 3:18 dice que cuando Jesús murió en la carne, y luego se van a 1 Pedro 3:19 y te dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados en prisión. Entonces te coges y dices: bueno, Jesucristo bajó, descendió a los infiernos, descendió al Hades, y luego cuando estaba allí, pues predicó a los espíritus encarcelados en prisión, y te dicen que esos espíritus son pues las almas de personas a las que tuvieron que ir a predicar mientras estuvo muerto. Claro, ese proceso es mientras estuvo 3 días muerto, ¿vale? Porque realmente para esta gente Jesucristo nunca murió. Bueno, ahora es cuando vamos a analizarlo, vamos a ver realmente que ese muñeco hace aguas por todos lados, y simplemente se pide sinceridad, que seamos personas sinceras y no nos dejemos pues guiar por ciertos prejuicios. Mirad lo que dice 1 Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y ahora dice: siendo a la verdad muerto en la carne, o sea, murió en la carne, y luego dice: pero vivificado en espíritu. Como podéis ver aquí abajo, pone zopeio de neuma, ¿no? Habiendo sido hecho vivo, pero a espíritu. Bueno, aquí sería, o sea, se le dio vida, ahí viene la conjunción de, pero a espíritu, ¿vale? O sea, murió en la carne y resucitó en espíritu, se le dio vida en el espíritu. De hecho, como podéis ver aquí, en el 19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Ponen en el cual. Ahí viene la preposición hos, ahora la comentaremos un poquito para ver cómo traducen estas personas. Sin embargo, si vamos a la Reina Valera del año 1915, pone: y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el versículo 18 y 19? Dice: asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, o sea, muere en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, aquí viene el pronombre relativo hos, que remite siempre al antecedente. Por lo tanto, en esa condición con la que recibió vida, o sea, en espíritu, fue a predicar a los espíritus encarcelados en prisión. Bueno, si os fijáis aquí que acaba de terminar, ellos que te dicen: no, es que cuando muere, claro, como ellos no creen en la muerte, creen que la muerte simplemente es la pérdida de la materia. ¿Qué es lo que nos está diciendo estas personas? Bueno, cuando murió, mientras estaba muerto, en el periodo o sea, solo en el periodo de los 3 días de muerte, fue a predicar a los espíritus en prisión. Es lo que están diciendo estas personas. Sin embargo, ¿qué es lo que está diciendo este texto? No, perdona que te diga. Fue muerto en la carne y ahora resucita en espíritu. Y en esa condición de espíritu vaya a predicar a los espíritus en prisión. Pero cuando resucita en espíritu, o sea, en el periodo donde ya ha recibido otra vez la vida. Por lo tanto, no es en el periodo mientras está muerto, sino en el periodo cuando está vivo. Resucita en espíritu y en espíritu va a predicar a los espíritus que están en prisión. Bueno, ¿quiénes son esos espíritus?
Porque estas personas dicen, no, es que esos espíritus, porque lo dicen ellos, son almas que están ahí en el infierno o en algún lugar donde Jesucristo fue a predicar. Bueno, vamos a la Reina Valera del 60, en Judas 1.6 dice, y los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, Jesucristo cuando resucita en espíritu, fue a predicar a esos ángeles que estaban encarcelados porque dejaron su posición natural y Jehová los dejó allí. Y es a esos, a los que son ángeles, que son espíritus, a los que Jesucristo va a predicar. Por lo tanto, ¿el muñeco de paja cuál es? Jesucristo estuvo 3 días en el Hades. Ahora te cogen un texto donde te lo leen rápido, como he hecho yo, y te dicen, bueno, Jesucristo murió, resucitó y se fue a predicar a los espíritus en prisión. Y ahora te dicen que fue durante esos 3 días. Pero ¿el contexto cuál es? Es que mienten, esta gente miente. Jesucristo murió en la carne, evidentemente murió, durante 3 días no existió, no estuvo en ningún lado, simplemente muerto en el Hades, en el Seol. Ahora resucita en el espíritu, y se va a predicar a estos espíritus. ¿Dónde? No dice que fuera en el infierno. Simplemente fue a predicar a unos espíritus que habían sido encarcelados por Dios porque dejaron su naturaleza, bajaron a la tierra y después del diluvio Dios los dejó allí. Bueno, ¿por qué digo que estas personas, personas que van en contra del contexto bíblico y se inventan, van incluso contra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, si vamos a 1 Corintios, y yo animo a las personas de verdad, de corazón sincero, mirar, analizar desde el 35 al 53, coger notas, ser sinceros, hacerlo en casa. No hagáis caso ni a mí ni a nadie, hacerlo en casa. Y vais a ver que te dice, bueno, primero vino lo físico y después lo espiritual. No te dice primero vino lo físico mediante lo espiritual, que sería el alma, para luego venir lo físico otra vez resucitándolo el alma. ¿Por qué lo digo? Porque luego te dice que hay una gloria para los cuerpos físicos y otra gloria para los cuerpos celestes. Y ahora la cuestión es que los que van a disfrutar, porque dice, tendremos la imagen del celestial. ¿Qué es el celestial? Evidentemente tienen la gloria de los espíritus. Por ejemplo, el apóstol Pedro, que dijo que los ungidos, los que van a ir a gobernar, dice que serán participantes de la naturaleza divina. Evidentemente, ¿por qué? Porque un espíritu tiene la naturaleza divina. Y ahora, ¿qué dicen estas personas? Como han tenido que montar este muñeco de paja, donde ahora Jesucristo tiene carne, le han quitado la divinidad a nuestro Señor Jesucristo. Ahora dicen, no, ahora tiene carne. De hecho, para que veáis hasta dónde llega el colmo, dicen, bueno, ¿por qué Jesucristo tiene un Dios en el cielo? Dicen, bueno, porque como es carne en el cielo y Dios es Dios de toda carne, pues ahora tenemos en el cielo un solo ser de 3 personas, ¿vale? Y como uno tiene carne, ¿vale? Que es Jesús, pues el Dios Padre es Dios, pero solo de la carne, no de Jesús, solo de la carne de Jesús. Qué disparates, ¿verdad? Pues el problema de estas personas es que montan estos muñecos y que tenemos que tener cuidado, caer en los detalles, decir, no, espérate un momento. 1 de Pedro 3, 18 y 19 no dice lo que tú estás diciendo. Dice que Jesús murió en la carne. Evidentemente, era un ser humano, porque primero es lo físico. Jesucristo, que era un humano, era físico. Y ahora resucita en espíritu. Y en esa condición de espíritu, no antes, cuando ya ha resucitado, es cuando va a hacer lo de predicar. Nos damos cuenta de que estas personas han mentido, han engañado con este tipo de argumentos y dicen, no, es que cuando estaba muerto es cuando predicó, que no lo dice el texto, ni en la Reina Valera del 60. He usado Reina Valera del 60 de 1995, ni la traducción del Nuevo Mundo. Muere en la carne, en esa condición, evidentemente está en inexistencia. Y cuando resucita, ya han pasado esos 3 días, es cuando va a predicar a los espíritus encarcelados en prisión. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llevarlos a Judas 1.6. Y ahí te dice que los ángeles, esos ángeles, son los que están encarcelados en prisión. Y evidentemente es a los que fue a predicar Jesucristo. No en el periodo mientras estaban Jesucristo, o sea, en el periodo en que estaba muerto, no dice que fuera a ningún lado. Es cuando resucita. Por lo tanto, estas personas, si te engañan en esto,
¿En cuántas cosas más te engañarán? Por favor, miremos siempre el contexto para que los muñecos de paja, estas falacias argumentativas, se las podamos pues deshacer fácilmente, porque al final es fácil, simplemente usando la Biblia.